Nada nos Bueno, Juan, voy a retomar porque teníamos 10 minutos y no sabíamos, la tecnología no nos había indicado cuando perecíamos. Es interesante esto que planteas precisamente de que hay una narrativa épica que de algún modo está lista, o sea que es parte de la maquinaria, podríamos pensar, o sea, de la máquina capitalista, digamos, una narrativa épica siempre lista que funciona precisamente con esta deriva, que es la deriva de la máquina, donde de algún modo interviene precisamente cuando es requerida. Pero tratemos de precisar un poco más esto, porque supongo que habrá gente que introduciéndose en este tema tenga cierta dificultad para entender qué significa esto de que ya está lista la maquinaria y que ya hay una narrativa que está pre-aporté, ¿no es cierto? O sea, lista para ser usada. ¿Cómo es? Sí, bueno, no es una, como dices tú, no es una máquina que se construya conscientemente, sino que ya está hecha, ¿no? Ya está hecha para nosotros. En realidad esa máquina nosotros le ponemos un nombre, es un discurso, ¿no es cierto? Es un discurso. Y este discurso que se establece, el discurso humanitario, no, digamos que es un discurso que podría ser, entre comillas, universal, un discurso para todos los sujetos del globo, o sea, la manera como hoy se podría actuar tapando la angustia, pero eso coge siempre particularidades locales, ¿no? Claro. Y una particularidad local que coge en el Perú es lo que yo llamaría un fantasma oligárquico. Es decir, que la representación que se hace de los pobladores de Pisco, tanto en los diarios como en pero había varias voces oligárquicas, a ver si te estoy entendiendo, porque una de las cosas que a mí me llamó la atención era cómo distintos sectores de la oligarquía ofrecían precisamente a través de los medios hacerse ellos los propietarios de la regulación de esa ayuda. ¿Es por ahí? Correcto, por los lados, ¿no? Cada uno tiene su rol ya establecido. En el caso de los pobres, ¿no? Hay que hacer siempre un paralelo entre lo que sucede en Pisco y lo que sucede a menudo, por ejemplo, en el tema más o menos de moda hoy en día, que es el tema de Laura Bozzo, ¿no? Donde se pone a personas en cierto lugar que actúan de manera poco ética. Se ponen a las personas precisamente como se pone en el mundo en este momento, son objetos de consumo. Se les pone como telepobres, ¿no? Telepobres. Listo para poder ser consumidos, ¿no? Okay. Los telepobres actúan como basura, ¿no? Actúan como excremento, ¿no? Son aquellos que, digamos, no tendrían ninguno de los valores que nosotros consideraríamos ideales. Ellos lloran, se pelean, dicen palabrotas, siempre están, digamos, en el lugar de la basura, de eso que uno quisiera botar de sí mismo, ¿no? Sí, eso que de alguna u otra forma es lo que uno no quisiera que formara parte de uno, digamos, la miseria del goce, estás hablando de eso, pero que sin embargo está expuesta de cierta manera. Te hacía acordar eso yendo al sur, por lo menos a mí yendo al sur, cuando veía el modo como se colocaban en la ruta, cómo se colocaban en la vera de la ruta y de algún modo inclusive esgrimiendo algunos carteles, ¿no es cierto? Había algo de eso que ahora que lo estás diciendo me resuena en ese tránsito, ¿puede ser? Sí, bueno, en tus experiencias, en tus viajes al sur, seguramente habrás visto eso, también se puede ver, no tan lejos, se puede ver a través de la televisión, precisamente porque es ese discurso el que se instala. O sea, eso no solamente es perceptible para la gente que han visitado Pisco, que han visto la situación de cierta manera, sino que puede ser visto también a través de la televisión, porque es en la narrativa que se instala en la televisión. Entonces, lo que vemos es gente pidiendo ayuda, gente siempre lista al pillaje, gente que pierde los papeles. Aquel que está en la posición de víctima es el que pierde los papeles. Claro, hay una cosa que tal vez podríamos precisar, que es interesante, que colocarse en el lugar de víctima es una operación nefasta para las personas, porque colocarse en el lugar de víctima te borra, y te borra precisamente
de tu singularidad, ¿no? Correcto. Mientras que si uno de algún modo intenta recuperar algo de su singularidad, es muy posible que no quede colocado como víctima, ¿no es cierto? Esto es un punto que es importante, eso ¿no? es interesante, ¿no? Eso me hace recordar un episodio. Generalmente los medios de comunicación asusan a la gente a ocupar ese lugar de víctima, ¿no? Es el rol protagónico que ellos tendrían, ¿no? Entonces en Laura Bozzo uno ve que ella está asusando a las personas a pelearse, a perder los papeles. Los medios de comunicación también con relación a los damnificados del sur. Los instan a perder los papeles. Y hubo una pequeña escena de un señor de clase media en Pisco que entrevistaron, que fue bastante interesante, ¿no? Era un tipo bastante mayor que estaba vestido con saco y chaleco y justo había regresado de Lima para ver su casa que estaba completamente derruida, ¿no? Entonces estaban los medios de comunicación asusándolo, el camarógrafo, el hombre del micrófono, asusándolo a tomar la posición de víctima. Y sin embargo, este señor se mantuvo en con una postura bastante dolida, un poco quizás quejumbrosa, pero no se puso en el lugar de víctima, no dijo, sí, hemos perdido todos nuestros enseres acá en este terremoto, o sea que si no se puso en ese lugar, el señor se puso en otro lugar, o sea, se puso en un lugar ético. Se puso en un lugar ético. Y el lugar ético, más allá de cualquier planteamiento del sentido, es en ese caso, renunciar a la víctima. Exactamente, o sea, pudo ponerse en un lugar ético porque no entró en la narrativa épica, digamos, esperada, ¿no es cierto? O sea, se colocó por fuera de eso. Sí. Y entonces se sale de estos dos roles que se ven en el terremoto, ¿no? Y por el otro lado, del lado digamos, de la oligarquía, lo que se ve es, digamos, el ejemplo más importante es el ejemplo de Rafael Rey, ¿no? Con su propuesta de piscos, ¿cómo era? Eran ciertos grados, creo, que estaban en la botella, sí, ¿no? 7.5, pisco 7.5. El 7.5, ¿no? Que allí lo que se revela, más bien, es que este terremoto, o sea, lo que había sucedido y todo el esfuerzo de la solidaridad estaba hecho para que ciertas personas asumieran un rol protagónico como salvadores. Entonces, lo que revela el 7.5, ¿no? O sea, que no tendría el ministro de la producción, el ministro de la producción, es que hay ciertas personas, o sea, que toda esta campaña de marketing para este producto que supuestamente ayudaría a los pobres en este lugar, está hecho para resaltar la acción protagónica de los productores. Exactamente, entonces me darías un poco con ese ejemplo, que agradezco tanto, la razón en que hay un marketing de la catástrofe. Correcto. Ok, bueno, gracias Juan, creo que no tenemos más tiempo, esto ha sido una pequeña introducción a un proyecto que esperemos que prospere y del cual esperamos también que sea parte, gracias a ti, ¿no? Laura. ¿Ya qué tal,